Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una clase de ondas sonoras, en este caso, armónicos en tubos de aire. Cuando se produce una vibración sonora dentro de un tubo de aire, inmediatamente se produce una onda estacionaria, o más de una. Obviamente, el caso típico de los sonidos producidos en tubos de aire es el de los instrumentos de viento. La flauta, el oboe, los que vos imagines. Ahora, la oscilación del aire se extingue inmediatamente cuando cesa la excitación, de modo tal que para que exista el sonido dentro de los instrumentos de viento es necesario mantener la excitación del aire. ¿Y cómo se hace esa excitación? Soplando. Pero no solamente soplando, requerís algún mecanismo que produzca la oscilación en el aire. Hay varios mecanismos. Uno es con la existencia de silbatos. En la embocadura uno sopla dentro de un silbato, caso típico de la flauta, el órgano. También tenemos un modo de excitación muy particular, muy típico, el de las boquillas con lengüeta, que es el caso del oboe, el fagot. También se puede producir la excitación con la habilidad de los labios, que es el caso típico de la trompeta. Y también, tal vez el caso más sencillo, el de la habilidad del soplido del ejecutante, que es el caso típico de la flauta traversa. Te cuento que estuve al menos 20 años intentando sacar un sonido decente en una flauta traversa y no lo he conseguido. En el caso del aparato fonador humano, que también es una columna de aire, el mecanismo de la excitación está a cargo de las cuerdas vocales. Y cada vez que tenemos una excitación sonora dentro de un tubo de aire, se produce, en primer lugar, una frecuencia fundamental, un modo de vibración fundamental. Lo podemos representar así. Fíjate, ahí tenés con las flechas celestes la longitud del tubo y dos representaciones posibles que son indistintas. Uno nos muestra la onda de presión a lo largo del tubo y el otro, el de abajo, la onda de vibración de las moléculas de aire también a lo largo del tubo. Y son indistintas porque donde hay un vientre de vibración hay un nodo de presión y viceversa. En el resto de la clase voy a utilizar el segundo tipo de gráfico que habla de las vibraciones de las moléculas de aire. Entonces tenemos básicamente dos tipos de tubos, abiertos en ambos extremos o abiertos en un extremo y cerrado en el otro. Arranquemos por el abierto en ambos extremos y acá tenés una sucesión de al menos 4 modos de vibración posibles de ondas estacionarias, o sea, acá se muestran 4 armónicos. El de más arriba es el de la onda fundamental, el modo fundamental. Recordá la gráfica de la onda senoidal completa. Un vientre hacia arriba y después un vientre hacia abajo. Entonces se ve claramente que en el modo fundamental la longitud de onda de ese modo fundamental es 2 veces la longitud del tubo. Y con razonamientos geométricos muy sencillos, a golpe de vista, se ve que los siguientes armónicos cumplen una regla de formación también muy sencilla.
la longitud de la onda armónica enésima es igual a 2 veces la longitud del tubo dividido n. Pasemos ahora a los armónicos en un tubo de aire cerrado en un extremo, abierto en el otro. Acá los tenés. La longitud del primer armónico, o sea, de la onda fundamental, el que caracteriza al sonido que se está produciendo, es 4 veces la longitud del tubo. También a golpe de vista podés ir fijándote la relación entre la longitud del tubo y la longitud de onda de los sucesivos armónicos. Y se ve que la longitud de onda del armónico enésimo es igual a 4 veces la longitud del tubo dividido 2n menos 1. O sea, los números impares, la sucesión de números impares. También podés ver, y es muy sencillo, a la luz de estos resultados, de estas características, que 2 tubos de igual longitud, el que está tapado en un extremo, tiene una frecuencia de resonancia igual a la mitad del tubo abierto en ambos extremos. De modo que suena en una octava más grave. Un modo de cambiar de octavas en los instrumentos de viento es destapar el agujero más próximo al extremo superior, al extremo obturado. Y así es como se producen los distintos armónicos dentro del tubo de aire. La presencia de esos armónicos que se suman, se superponen al sonido fundamental, es lo que le da el timbre al instrumento, es lo que nos permite distinguir el sonido de un instrumento de viento de un instrumento de cuerda. No son 4, son decenas los armónicos que se suman para darle el carácter, la distinción al sonido de cada instrumento. El grosor del tubo también influye en el timbre de cada sonido, pero fundamentalmente el tono depende del largo del tubo. Más cortos, sonidos más agudos; más largos, sonidos más graves. Y cuando hablo del largo, me refiero al largo total independientemente de la geometría del tubo, si es lineal, como en un erque, o si es todo enrevesado, como en una tuba. Al sonido no le pasa lo mismo que a las ondas luminosas, que solo viajan en línea recta. Y sin más que agregar, para esta clase de armónicos en tubos de aire, te agradezco la atención y me despido. Hasta el próximo video.